muy interesado en temas de seguridad. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué pasa en Chiapas? Un placer, muy buenas noches. ¿Qué pasa en Chiapas, Jorge? Bueno, en Chiapas pasa algo que esto es una suerte de una crónica de una tragedia anunciada. A ver, sabíamos que iba a estar sucediendo, hemos hablado en muchas ocasiones de lo que está ocurriendo en Chiapas. En Chiapas hay lo que hace muchos años fue un profundo conflicto político, ideológico, armado, se ha ido transformando cada vez más en un proceso donde los que intervienen son los grupos del crimen organizado y la que es expoliada, perseguida y demás es la sociedad. Este hecho de los trabajadores de la Secretaría de Seguridad secuestrados ayer a plena luz del día en una carretera yendo hacia Tuxtla Gutiérrez es un hecho inédito. Y recuerda incluso aquellos que ocurrían en Colombia y en los años 90, cuando eran los secuestros masivos, que los criminales cerraban carreteras y secuestraban y se llevaban gentes. Lo que hay en Chiapas actualmente es un enfrentamiento entre básicamente 3, 4 grupos criminales. Hay 6 que funcionan en el Estado, que se disputan el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de gente cada día más importante y que han penetrado organizaciones sociales y estructuras políticas del propio estado de Chiapas. Me resulta, tú lo decías hace unos minutos, a mí me resulta inconcebible la forma en que desde el ámbito federal, estatal, municipal no hablemos, el ámbito municipal está totalmente superado, se ve este conflicto. Hay 16 personas secuestradas, pero hay también miles y miles de personas desplazadas de sus comunidades. Hay enfrentamientos en zonas como Cocingo, frontera con Malapa, que son terribles. Hay el propio Ejército Zapatista, que uno puede estar de acuerdo o no con él, también hace la misma denuncia. Los grupos criminales se han apoderado prácticamente de lo que era la zona zapatista y no hay una presencia de las autoridades y una estrategia de las autoridades para por lo menos darle algún tipo de seguridad a la gente que vive en estas áreas. Me parece terrible, me parece una irresponsabilidad muy grave que además puede tener consecuencias para el Estado e incluso a nivel nacional. Es un desinterés, Jorge. A ver, yo puedo entender, y a lo mejor muchos de quienes nos están viendo, podemos entender que le den otros datos, que tenga otros datos, pero que lo que está viviendo el país, y en este caso estas 16 personas, no le lleve a entregarse y a cumplir con garantizar paz para los mexicanos. Mira, yo lo último que puedo esperar es que le pida a los abuelitos de los delincuentes que lo controlen, ¿no? Me parece ridículo. Yo sé que la situación de seguridad es muy difícil, hay algunos funcionarios o personas que hacen su esfuerzo, pero hay que establecer también algo que es evidente. Esa estrategia no funciona. A mí esto me recuerda, yo lo he escrito hace un mes, escribí exactamente lo mismo hablando sobre este tema. Me recuerda lo que pasó en 1993 con el ejército zapatista. Exacto. En los niveles altos del Estado mexicano se sabía lo que ocurría, había conciencia, había información, tenían los datos y se trató de ocultar todo eso por un tema de sucesión presidencial, de que entraba en vigor el TLC, de que no iba a pasar nada. Recuerdo que Patrocinio González Garrido le había prometido al presidente Salinas que no iba a ocurrir nada con ese tema, y hasta que estalló, y cuando estalló pues se convirtió en una crisis nacional. Entonces ahora no es un problema ideológico, no es un grupo armado político como era el ZLN, con el que tenías otro margen incluso de negociación. Aquí son grupos criminales que su único objetivo es desplazar al Estado.
Es correcto. Cuanto menos Estado haya, más poder tienen ellos, y se está actuando de la misma manera, se lo está ignorando sistemáticamente. Sí, y además lo decía yo al inicio de este espacio, Jorge, Chiapas vive esto que acabas de mencionar del crimen organizado y sus propios problemas internos, comunitarios, pobreza, marginación y además el tema de los migrantes. Pero bueno, eso es Chiapas, pero es una muestra pequeñita de lo que está pasando en el resto del país. Mira, yo el otro día hacía una comparación a ver de las dos comunidades indígenas más pobres que hay en México, son los tarahumaras y los tzotziles. En los dos lugares tenemos, en Huachochi hay asesinatos, hay tiroteos contra iglesias jesuitas que fueron acribilladas, tienes persecuciones, presencia de grupos criminales. Y en los tzotziles, en toda la zona de frontera con Malapa, Ocosingo y todo eso, están en una situación igual o todavía peor. Y son las dos comunidades más pobres del país. Ya no hablemos de otras regiones, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo. Jorge Fernández Menéndez, como siempre, agradecido de que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias. No, es un placer, un abrazo para ti y para todo el auditorio. Muchísimas gracias, gracias. Vámonos con las 100 palabras. 100 palabras de Raúl Frías.